Ok, familia, ahora sí. Bueno, vamos entonces a estar estudiando sobre Yom Kippur el día de hoy. Esta celebración la encontramos escrita en Levítico capítulo 17. ¿Por qué estamos estudiando sobre Yom Kippur el día de hoy? Porque Yom Kippur es el día de mañana, la caída del sol. Entramos a lo que es Yom Kippur, que es el día de expiación. Surgirían varias preguntas y una de ellas es: ¿por qué si yo creo que Yeshua es el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios que quita el pecado o que cubre el pecado de la humanidad, por qué tendría que celebrar Yom Kippur? Resulta que Yom Kippur es un día donde son expiados o perdonados nuestros pecados involuntarios. Hay una diferencia entre un pecado involuntario y un pecado voluntario. Por los pecados voluntarios no existe debajo del cielo un sacrificio que pueda expiarlo, excepto que la misericordia del Todopoderoso sea extendida excesivamente y de esa manera pudiera el Eterno perdonar un pecado voluntario. Por ejemplo, ¿se recuerdan de David? Él cometió un pecado voluntario. ¿Le fue perdonado? Sí, pero él sabía que no había perdón para el pecado que él cometió. Eso, si no me equivoco, está en el Salmo 51. Solamente déjame ver si está ahí. David está orando al Eterno por esta situación, porque él sabe que él está muerto y prácticamente lo que le corresponde a él es la muerte, no es el perdón. Entonces, por eso él está clamando de la manera que él está clamando. Salmo capítulo 51. Hay perdón para los pecados involuntarios, pero los pecados voluntarios no hay un sacrificio que valga. Eso lo podemos mirar también en el libro de los Hebreos. Salmo capítulo 51, verso 1 dice: Oh Elohim, ten misericordia de mí conforme a tu bondad, y según tus abundantes misericordias, borra mis pecados. Levántame más y más de mi iniquidad y límpiame de mis pecados. ¿Qué es la iniquidad? Estuvimos enseñando una enseñanza sobre la iniquidad. La iniquidad es conocer el mandamiento y quebrantarlo de todas maneras. Conocer el mandamiento y saber que se está rompiendo el mandamiento y hacerlo de todas maneras, eso es un pecado voluntario. El pecado voluntario no tiene perdón. Es un pecado equivalente a pena de muerte. Entonces, los pecados que son perdonados en Yom Kippur son los pecados involuntarios. Levántame más y más de mi iniquidad. Claro que era iniquidad porque él, aparte de cometer adulterio, mató al hombre, al esposo de la mujer. Y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están constantemente delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante ti, porque serás justificado por tu palabra. Serás justificado por tu palabra y vencerás en tus juicios. Porque en iniquidad fui concebido y en pecado me dio a luz mi madre. Pero tú te complaces en la verdad y los secretos de tu sabiduría me has revelado.
Purifícame, rocíame con hisopo y seré limpio. Purifícame con él y seré más blanco que la nieve. Estas son expresiones que solamente surgían en el día de Yom Kippurim o en el día de expiaciones. Que me sacié con tu gozo y con tu alegría, y se regocijarán mis abatidos huesos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Oh Elohim, crea en mí un corazón puro, y tu buen espíritu renueve mi interior. ¿Sí ven la oración de David? No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino restáurame tu gozo y tu salvación. Está muerto, se siente muerto. Y le está pidiendo que sea rescatado. Y susténtame con tu glorioso espíritu, para que enseñe a los inicuos tu camino, y los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de derramar sangre, oh mi Elohim, Elohim de mi justicia, y mi lengua alabará tu justicia. Abre mis labios, oh Elohim, y mi boca publicará tus alabanzas, porque no te has deleitado en sacrificios, ni has aceptado holocaustos de paz. Porque lo que él había hecho no se expiaba con sacrificio, porque no había sacrificio con el que fuera expiado su transgresión. No había manera de poder hacer las paces con Elohim, ni siquiera sus palabras. Ni siquiera sus palabras eran suficientes para hacer las paces con Elohim. Sino era que se extendía la misericordia del Todopoderoso sobre su vida, mirando su quebrantamiento, mirando el dolor de arrepentimiento. Porque no es hacer teshuvah o arrepentimiento de una manera monóloga o repetitiva, sino que es hacer arrepentimiento o hacer el retorno de una manera genuina y verdadera. Y cuando nosotros hacemos las cosas de una manera verdadera, nosotros no volteamos más atrás a seguir con las mismas cosas, porque lo hicimos de una manera verdadera, genuina. Si nosotros regresamos a hacer las mismas andadas de antes, entonces nosotros nunca nos arrepentimos. Sentimos remordimiento, pero nunca logramos un verdadero arrepentimiento como nosotros lo conocemos. Y nomás maquillamos nuestras acciones. Dice el verso 17: porque los sacrificios a Elohim son el espíritu humillado, el corazón contrito de Elohim. El corazón contrito Elohim no despreciará. Un corazón genuino, arrepentido verdaderamente, Elohim no menospreciará. Pero un corazón hipócrita sí lo menospreciará el Eterno. Y a eso es a lo que se refería Yeshua cuando Yeshua dijo que por fuera son como una tumba. Por afuera están de lo más de bonito, pero por adentro están llenos de huesos de muerto. Eso Yeshua lo dijo, aunque tiene su propio contexto también, lo de las tumbas bonitas o de las tumbas pintadas de blanco, que también ya lo he mencionado, lo he enseñado en otras ocasiones. Dice el verso 18: haz bien con tu buena voluntad a Sión, y edifica las murallas de Jerusalén, porque él sabía que con la acción que él había cometido, si no encontraba el perdón delante de la majestad del rey, Israel iba a ser derrotado por sus enemigos, porque del rey dependía el bienestar del pueblo, por cuanto es la autoridad, es quien dirige de una manera militar al pueblo.
es el encargado de administrar y ministrar la justicia social, la justicia en el pueblo. Verso 19 dice: entonces te deleitarás en los sacrificios de verdad y en los holocaustos completos. Entonces presentarán ofrendas sobre tu altar. ¿Cuándo? Cuando venga un verdadero arrepentimiento. Si está el corazón humillado y está el corazón afligido delante de la presencia del Eterno, entonces es que el Eterno recibirá los sacrificios, las ofrendas que presentaremos o que presenta el pueblo delante de su majestad. De otra manera, no hay manera de que el Eterno tenga misericordia si no hay un corazón contrito y humillado. Un corazón verdadero, un corazón genuino. Que de hecho, si nosotros entendiéramos lo que realmente está sucediendo ahora mismo, hoy este Shabbat se conoce como Shabbat Shuvah, un Shabbat de retorno, porque es el Shabbat que está antes del gran día del juicio, aunque el juicio comienza en Yom Teruah y culmina en Yom Kippur, donde nuestras almas están siendo pesadas. Cuando hablamos de Yom Kippur, estamos hablando un término singular, día de expiación. Yom, día, Kippur, expiación. Pero cuando decimos Yom HaKippurim o día de expiaciones, es un término plural de expiaciones. Cuando hablamos del día de expiación, estamos hablando de la segunda conmemoración de las festividades de otoñales. Y esta celebración, siendo la segunda en orden, es pronunciada como Yom Kippur, también en plural Yom HaKippurim. Yom significa día y Kippur, expiación. La palabra Kippur es el Strong H3725, que es la palabra Kippur y significa expiación. Esta viene del Strong H3722 y es la palabra kafar. Y esto significa cubrir, expiar, condenar, aplazar. Calendario, corregir, evitar, expiación, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, santificación. Estos son los términos que nosotros podemos mirar en diferentes partes de la Escritura. Incluso cuando nosotros hablamos de expiación, estamos hablando de Yom Kippur o de Kippur, o de la palabra kafar. Cuando nosotros hablamos de corregir, también estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos hablando de evitar, también estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando del sacrificio de expiación. Cuando hablamos de limpiar, ¿se recuerdan que el salmista dijo que lo limpia con hisopo? También miramos la palabra pacto, que también tiene que ver con expiación, con restauración. También miramos la palabra perdón, que también tiene que ver con esto. Propiciación, Yeshua es el cordero de la propiciación. Purificar, Yeshua también por medio de su palabra y de lo que él hizo, nos purificó y nos dio la oportunidad de regresar. Reconciliación es... el Rab Shaul dijo que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar, satisfacción. ¿Por qué? Porque el Eterno satisface su ira a través de una ofrenda o de un sacrificio. Entonces, esto es algo interesante, porque empezamos a mirar la pluralidad del término.
En Levítico capítulo 17, verso 9 al 12, Levítico capítulo 17, capítulo 17 del verso 9 al 12, miramos lo siguiente. Bueno, vamos a leer desde el verso 10. Cualquier persona de los hijos de Israel o de los prosélitos que habitan entre ustedes que coma sangre, yo pondré mi ira contra la persona que coma sangre y la excluiré de entre su pueblo, porque la vida de toda carne está en la sangre, y yo se las he dado sobre el altar para que hagan expiación por sus pecados, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. De hecho, cuando hablamos de sangre, también es traducido como el alma. Dice el verso 12, por eso dije a los hijos de Israel, ninguna persona de entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre los prosélitos que habiten entre ustedes. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o de los prosélitos que resida entre ustedes, que al andar cazando, capture algún animal o ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque incluso el animal, después de muerto, se honra su memoria. ¿Cómo? Enterrando la sangre del animal. ¿Por qué? Porque la sangre es para expiación. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 19. Hebreos capítulo 9, verso 19. Una ocasión estaba dialogando con un pastor y me dijo, ¿y a ti qué te hace pensar que las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas en hebreo? A lo que yo le pregunté, ¿sería ilógico que la carta de los hebreos haya sido escrita en español o en un idioma diferente? Porque es escrita a los hebreos. Entonces no se pudo haber escrito en inglés porque era para los hebreos. Entonces, por lógica, ¿en qué idioma se tuvo que escribir? ¿Era para los hebreos? Por lógica se tuvo que haber escrito en hebreo. Aunque no descarto que se haya escrito en arameo. Pero por lógica se tuvo que escribir por lógica. Esa es la lógica de Jaime Rivera, no es que sí tenga que ser, pero por mi lógica se escribió en hebreo. Entonces, si se escribió en hebreo y se escribió para los hebreos, entonces tenemos que saber de qué hablan los hebreos, cómo se comportan los hebreos, cómo piensan los hebreos, de dónde vienen los hebreos y por qué es un escrito para los hebreos. Entonces dijimos, Hebreos capítulo 9, verso 19 al 22. 19. Perdón, capítulo 9, verso 19 al 22. Porque cuando todo el mandamiento fue promulgado por Moisés a todo el pueblo de acuerdo a la ley, Moisés tomó la sangre de un becerro, agua con lana escarlata y un hisopo, roció los libros y a todo el pueblo, diciéndoles: esta es la sangre del pacto que les fue ordenado por Elohim.
también roció algo de la sangre sobre el tabernáculo y sobre todos los utensilios del servicio de culto, porque conforme a la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay expiación, porque todo es por medio de la sangre. Hay otro pasaje que les quiero compartir. Creo que este pasaje está en Hebreos capítulo 10 del verso 24 en adelante. Y les quiero compartir esto porque habla de lo que les estaba compartiendo, los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. Pecados voluntarios y pecados involuntarios. Y estamos hablando un escrito para los hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 24. Consideremos, pues, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Ahora, estos son términos correspondientes al vocablo de Yom Kippur. Aquí estamos hablando de Yom Kippur. Todo el libro de los Hebreos está hablando en contexto de Yom Kippur. Esta carta fue escrita para poder mitigar la desesperación de las personas que conocían que ya no iban a poder presentar sacrificios en el templo. Entonces, como no iba a poder haber sacrificios en el templo, entonces por lo cual ya no iban a poder ser expiados de sus iniquidades. Entonces, de todas maneras dice que no se dejen de congregar como otros tienen por costumbre, no congregarse. ¿Y cuándo es cuando? Porque este pasaje es utilizado para subyugar a los creyentes a que se congreguen todos los días. Y este pasaje está hablando acerca de Yom Kippur, del día de la expiación. Ese día es cuando nos tenemos que congregar, porque ese día sí es un mandato. Porque estamos pidiendo perdón al Eterno como comunidad. Ese día no estamos necesariamente pidiendo perdón como individuos, sino estamos pidiendo perdón como pueblo, porque es un día nacional de perdón, de expiación. En este día pedimos perdón comunal, como pueblo. Híjole, ¿qué pasó acá? Me está llamando el hermano José, no sé si anda perdido o qué. Entonces dice el verso verso 26, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Si uno peca voluntariamente, es decir, deliberadamente, voluntariamente o intencionalmente, no existe pecado, no existe sacrificio que pueda perdonar su pecado, que pueda expiar su pecado. Porque lo hace con el consentimiento. Eso entramos en un grado de iniquidad. Y esto es algo tremendo. Porque en otros movimientos de donde nosotros venimos incluso,
la mentalidad de la gente es: hoy hago algo que yo sé que no está bien, y al cabo me arrepiento, Dios me perdona. Pero si lo hice voluntariamente, intencionalmente, el sacrificio de Yeshua no es suficiente para perdonar mi pecado que yo hice voluntariamente. Aquí te lo dice en este pasaje. Por cuanto se menospreció el sacrificio del Mesías. Dice el verso 27, sino que un terrible juicio está preservado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. El fuego del celo del Eterno consumirá a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que voluntariamente rompen los mandamientos del Eterno, los conocen y es voluntariamente. Eso se llama romperlos de una manera deliberada. Y esto es algo sumamente crítico. Dice el verso 28, porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia por el decreto de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Elohim? Al considerar como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue santificado y afrentó al Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Adonai juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, ¿qué es pecar de una manera deliberada? Conociendo el mandamiento y quebrantándolo de una manera voluntaria. Entonces no hay sacrificio que pueda expiar mi transgresión. Y de esto es de lo que habla, de esto es de lo que se trata cuando hablamos de expiación. Entonces veremos algunos puntos especiales sobre Yom Kippur. La Escritura nos da una pequeña descripción al respecto de Yom Kippur en Levítico 23. Los detalles más específicos, cómo es que se lleva a cabo toda la serie de ofrendas y sacrificios de esta fiesta, la encontramos en Levítico capítulo 23. Yom Kippur es un día de reposo completo. Ese día de descanso es muy distinto a los demás días de reposo, dado que es el día más santo de todo el año. Este es un Shabbat elevado, un Shabbatón, es decir, un día de reposo muy solemne. En Levítico capítulo 16, verso 29 al 34, dice de la siguiente manera: esto os será por estatuto perpetuo, un estatuto permanente para siempre. En el mes séptimo, en el 10º día del mes, humillarán sus almas y no harán ninguna obra. Así el nativo como el extranjero que peregrina entre ustedes, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiarlos, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para ustedes Shabbat solemne y humillarán vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará expiación.
se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas, hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y para el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Una vez al año será hecho, conforme Adonai ordenó a Moisés. Entonces, este proceso surge una vez al año y se hace expiación por todo el pueblo de Israel. Y esto lo hace el sacerdote. Y esto es algo sumamente interesante, porque ese es un día de perdón nacional. No es un día personal, sino es nacional, comunal. Por eso es que es un mandato que nos reunamos ese día solemne, porque nuestra vida está en la guillotina. O, para que no se escuche feo, ese día nuestras vidas están en el juicio, donde serán determinadas las bendiciones de nuestra vida, o incluso si nosotros moriremos en ese día. Este día, todo el pueblo de Israel se abstenía y debe abstenerse de ingerir cualquier tipo de alimento y de cualquier placer, dado a que es un día de ayuno y aflicción de espíritu. Entonces, este es un día de aflicción de espíritu, aunque muchas personas dentro de los movimientos mesiánicos e incluso de raíces hebreas dicen que no es un día de ayuno, es un día de aflicción, sí, pero no un día de ayuno. Entonces, yo no voy a entrar a discutir. El que lo quiera hacer, que lo haga. El que no lo quiera hacer, que no lo haga. Simple. Solamente sé que no hay manera de afligir el alma si no es a través del ayuno. A través de que haya aflicción. Hay otra manera también. A través de una prueba donde el alma está siendo contristada, o el espíritu está siendo contristado por alguna situación. Y entiendo los puntos de las personas que no quieren ayunar este día, que dicen que ya, pues, ¿para qué vamos a ayunar? Si de todas maneras ya Yeshua pagó por nuestras iniquidades y Él ya nos redimió para siempre. Y déjenme les digo que sí y no. Sí nos redimió, no importa lo que hayamos hecho, pero Él solamente nos redimió de los pecados que son involuntarios. Y muchas veces nosotros terminamos haciendo pecados voluntarios. Y los hacemos muchas veces. El Eterno no nos ha fulminado solamente porque ha tenido misericordia excesiva hacia nosotros. Que nosotros merezcamos estar delante de su presencia, especialmente en este día, no lo merecemos. Pero ha sido más grande su misericordia, su amor inefable para con nosotros, que nos lo ha permitido. Este ayuno se lleva y todavía se lleva a cabo el día 10 del mes séptimo del calendario bíblico. Y va de la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. Esto lo miramos en Levítico 23, del verso 9 al 33. Toda alma que no sea humillada en ese mismo día será cortada totalmente de su pueblo. Y toda persona que trabaje en ese día la exterminaré de entre su pueblo. No harán trabajo alguno, estatuto permanente por sus generaciones en todos vuestros asentamientos, en todos los lugares donde habiten. Shabbat de reposo solemne será
Shabbat de reposo solemnes será. Humillarán sus almas el 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat desde una hasta la otra tarde. Y habló Adonai a Moisés diciendo. Entonces, tenemos este mandamiento de afligir el alma, empezando el día 9 a la caída del sol, hasta el día 10 a la caída del sol. Como sabemos, los días en la Escritura comienzan a la caída del sol, no a la salida del sol. En lo que el pueblo de Israel estaba en ayuno y quebrantamiento, el sumo sacerdote descendiente de Aarón realizaba una celebración muy importante en esta celebración. Hacía una celebración sumamente importante. En esta celebración se reconocían los pecados del pueblo. Esta ceremonia se centraba en la ofrenda de un becerro y 2 machos cabríos. Esto se presentaba ante Adonai para el perdón de las transgresiones de Israel. Esto lo miramos esta información está en la Mishnah también. De la Mishnah fue que yo recolecté esta información. Y creo que está en el Tratado de Yomá. Levítico capítulo 16, verso 3. Del verso 3 al 5. Levítico 16, verso 3. Levítico 16, verso 3. Pero Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto completo. Se vestirá con la túnica santa de lino fino blanco, la vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinto de lino fino blanco y se colocará la mitra de lino fino blanco sobre su cabeza, pues estas son las vestiduras para el santuario. Lavará su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de 1 año como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Entonces Aarón ofrecerá por él un toro como ofrenda por su pecado. Recuerden que él es el sumo sacerdote, entonces él tiene que presentar un sacrificio por él, porque él va a ser el conducto para traer la bendición a Israel. Luego hará expiación por sí mismo y por su casa, por su familia, por su esposa. Después tomará los 2 cabritos de 1 año y los presentará vivos delante de Adonai a la entrada del tabernáculo, y Aarón echará suertes sobre los 2 cabritos, una suerte para Adonai y la otra para Azazel. Entonces Aarón ofrecerá a Adonai el cabrito sobre el que haya caído la suerte, para ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Pero el cabrito sobre el que haya caído la suerte para Azazel lo presentará vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él. Luego enviará a Azazel al desierto. Entonces, realmente quien sacaba los pecados de Israel era el cabrito Azazel.
es el que llevaba el pecado del pueblo afuera del pueblo. Y el otro cabrito, con la sangre del otro cabrito, se expiaban los pecados del pueblo. El sacerdote primeramente ofrecía una ofrenda olam, y eso significa holocausto o un sacrificio consumido completamente en el fuego. La intención de este sacrificio era de expiar los pecados del sumo sacerdote y los de su familia, porque no puede ser un conducto de bendición para el pueblo si primero él no es un conducto de bendición para su familia. Levítico capítulo 16, verso 9 al 11 dice: luego Aarón acercará el macho cabrio sobre el cual haya caído la suerte por Adonai, y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrio, ya lo leímos esto, sobre el cual haya caído la suerte por Azazel se hará presentar vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Y Aarón conducirá el novillo para expiación, y degollará el novillo como ofrenda por el pecado. Hará expiación por sí mismo y por su casa. Después de que Aarón, después de que Aarón hacía expiación por sí mismo y por su familia, después el sacerdote realizaba la expiación por todo el pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿A qué hora? Donde se expiaba lo de los 2 machos cabrios como ofrenda. Hatat, que significa ofrenda por el pecado. Este es lo que habla el versículo 5. Levítico 16:5. Yeshua y Barrabás, bueno, no voy a entrar ahí. Después que se realizaba todo este proceso de expiación o la división entre los dos carneros o los 2 corderos, el sumo sacerdote realizaba el sacrificio del macho cabrio, en el cual había caído la suerte de Adonai. Este sacrificio tiene como propósito la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Esto lo miramos en Levítico 16 del verso 15 y 16. Después degollará al macho cabrio de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo, y meterá su sangre dentro del velo. Y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, haciendo aspersión sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, por todos sus pecados. Y así hará también por la tienda de reunión, que habita con ellos en medio de su impureza. El cargador está... ¿Qué va a estar en el carro? Sí, está bien. Después de que se realizaba ese sacrificio, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrio, el cual había caído la suerte de Azazel, confesando los pecados del pueblo sobre el macho cabrio. El macho cabrio era llevado al desierto, allá era soltado por una persona preparada, asignada a esta tarea. Esto lo miramos en Levítico capítulo 16. Esto lo miramos en Levítico capítulo 16, versos 20 y 22.